Saludos para todos y bienvenidos al programa Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple. Mi nombre es Andreina Barnola y soy manager en el área de desarrollo de recursos y programas de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como saben, este programa forma parte de una serie de seminarios virtuales que hacemos en español todos los meses. En la sociedad estamos comprometidos en proporcionarles espacio para conectarse y darles información actualizada de los temas de interés para las personas con esclerosis múltiple. Los animo a que mientras converso con nuestro experto, escriban todas sus preguntas en el chat box. Los navegantes para la esclerosis múltiple están en línea proporcionándoles recursos. Este seminario será grabado y estará disponible en la página web de la sociedad y en el canal de YouTube de la sociedad. Bueno, actualmente hay investigaciones y avances en torno al potencial de células madres para enlentecer la actividad de la enfermedad y para reparar el daño al sistema nervioso en las personas con esclerosis múltiple. Estaremos conversando con nuestro experto el día de hoy, el doctor Jaime Mitola, director de la División de Esclerosis Múltiple y Neuroinmunología Translacional de Yukon Health, acerca de qué son las células madres, cuáles son los beneficios potenciales de las células madres en esclerosis múltiple. Hablaremos del trasplante de células madres y las últimas actualizaciones en investigación en este campo. Doctor Imitola, bienvenido y gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está? Gracias. Gracias por la invitación. A usted, doctor. Bueno, comencemos. Sabemos que este tema, doctor, está en el tapete, pero que a la vez hay muchísima desinformación. Así que aprovechemos esta oportunidad para que nuestros participantes tengan información a través de un experto como usted. Sabemos que se están llevando a cabo estudios clínicos sobre diferentes tipos de células madres y el papel potencial que tienen en esclerosis múltiple. Pero empecemos por aclararle a nuestra audiencia qué son las células madres, qué caracteriza una célula como célula madre y dónde están, en qué parte del cuerpo están estas células. Claro, gracias. Gracias por la invitación otra vez. Las células madres son células que que hacen parte del desarrollo embrionario y fetal de todos los humanos, de todos los animales, y básicamente tienen dos características. Una, que son capaces de generar cualquier tipo de célula en el cuerpo, y la otra, que tienen la capacidad de hacer copias de ellas mismas. Entonces, cuando uno está en la etapa embrionaria, todas las células del origen del ser humano es básicamente asociado a la presencia de células madres. A través del desarrollo, cuando uno comienza a tener el cerebro, los huesos, la parte de la sangre, entonces las células madres comienzan a ser más especializadas. Entonces se convierten en células madres del sistema nervioso, células madres de la sangre, células madres de los huesos, células madres de la piel. Así que a medida que el bebé va creciendo, estas células madres están ahí presentes. En el humano adulto todavía hay células madres. Entonces esas células madres están localizadas en los sitios donde se necesitan actualmente. Entonces está la piel, está el intestino grueso y delgado, la sangre, lo que llaman la médula ósea, y en algunas partes del cerebro todavía existen una muy pequeñita cantidad de células madres. Hay una gran controversia si el cerebro generalmente retiene esa capacidad de producir células madres, y lo que nosotros sabemos por datos que se han presentado en los últimos 20 años es que cuando el bebé nace, esas células madres comienzan a desaparecer. O sea, el cerebro no tiene esa capacidad de regenerar como lo tiene la piel, como la tiene la sangre o como lo tiene el intestino. Perfecto, doctor. El campo de la investigación de células madres se está expandiendo en diferentes direcciones. ¿Qué es la terapia celular? O sea, la terapia celular, como el nombre lo indica, la idea es tomar células que están en el paciente o de otro paciente o de otra persona y transferirla a esa persona. Entonces, en el caso de, por ejemplo, en el caso de esclerosis múltiple, la idea ha sido formada por ensayos que se han hecho en animales con el modelo de MS.
Yo hace varios años con otros investigadores hemos tenido la experiencia de trasplantar células madres en animales, en ratones con este modelo de MES a través de infusiones en la vena o inyectándolos en el cerebro. Y en animales se ve una mejora, pero eso no significa que inmediatamente eso vaya a ser transferido o tratado en humanos, porque la célula, la terapia celular no es terapia generalmente, es investigación. O sea, lo que se espera es que haya una terapia o un tratamiento que se genere de estas investigaciones, pero hay una gran confusión en los medios de comunicación en nuestros pacientes que la terapia celular es una terapia. Terapias generalmente son cosas que han pasado toda la investigación y se han demostrado que funcionan, que tienen una importancia para cambiar la enfermedad. Así que terapia celular es experimental en estos momentos. Perfecto. Y ya nos dijo varios tipos de células madres en la piel, en la sangre. ¿Qué tipos de células madres se están investigando por sus beneficios potenciales para esclerosis múltiple? Yeah. En esclerosis múltiple, hace algo así como 20 años, se ha comenzado a hacer terapia celular, la que más tiene promesa en estos momentos es la terapia de la médula ósea, que es que uno toma las células madres que están completamente no diferenciadas, que son completamente, están al comienzo del desarrollo, y esas células se trasplantan en el mismo individuo. Esto es una cosa que se ha hecho en otras enfermedades, generalmente en cáncer, donde el paciente tiene cáncer, uno erradica todas las células cancerosas de la sangre, cáncer de sangre generalmente. Entonces erradican esas células y se les da nuevas células que no tienen cáncer. Entonces eso ha sido el ímpetus para tratar de mirar en esclerosis múltiple. Hay otro tipo de células que se han investigado, que han nacido generalmente de los ensayos clínicos en animales o experimentos. Inyectar células en el cerebro. Hay dos tipos de células que han tenido un interés. Una es las células que son de la mesénquima, que es una parte es una división del desarrollo en los humanos, que generalmente esas células dan como desarrollo, hacen parte de los huesos, hacen parte de los músculos, y hay otro tipo de células que también han comenzado a mirar. O sea, pero generalmente las células con más potencial en estos momentos son las células de la médula ósea. Ok, ya que habló de las células de la médula ósea, perdón, este es el trasplante autólogo de células madres hematopoyéticas, o por las siglas en inglés HSCT, ¿correcto? Ya, es una sigla muy larga, pero lo que significa es trasplante autólogo de células madres hematopoyéticas. Lo que sucede, por ejemplo, si en mi caso yo tengo todavía en mis huesos, tengo células madres que producen mis células inmunes. Cada 2 o 3 meses nosotros tenemos un cambio de guardia en muchas de las células. Las células rojas, los eritrocitos, son células que no permanecen toda la vida. Nosotros tenemos que cambiar. Así que por eso cuando uno se vuelve más viejo, el sistema inmune y las células madres se vuelven un poquito más lentas. Pero generalmente esa es la razón por la cual nosotros podemos tener una respuesta inmune incluso cuando somos de 50, 60, 80, 90 años. O sea que lo que busca este procedimiento de trasplante de médula ósea es reiniciar el sistema inmunológico en las personas con esclerosis múltiple. Sí, ven y le explico, es una buena pregunta. Generalmente lo que nosotros sabemos de esclerosis múltiple en el año 2021 es que hay gente que son normales, pero hay
personas que tienen una capacidad de reaccionar un poquito más agresivamente cuando el sistema inmune está en contacto con ciertos virus, ciertas bacterias. Entonces, eso es una predisposición a esclerosis múltiple, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que esas células que nosotros llamamos autorreactivas vienen de células madres, ellas se diferencian en células T, células B. Entonces, las células T y las células B son células que son parte del espectro de esclerosis múltiple. Entonces, la idea del trasplante es lo siguiente. Primero que todo, se trata de coger esas células madres que no tienen ningún entrenamiento, son completamente benignas y todavía están en la infancia, por decirlo así. Entonces uno coge las células del paciente, las saca. Esas células madres tienen varios marcadores, varias formas de identificarla, las pone a un lado y después uno coge y entonces le da un régimen al paciente para matar todas las células maduras que tiene el paciente, que incluyen las células que producen MS. Después de ese procedimiento se ponen las células madre otra vez. Entonces esas células madres comienzan de cero. Entonces es como una reseteada del sistema inmune porque las células que generalmente producen MS son maduras, son muy especializadas, saben mucho, han ido a la universidad de las células T y de las células B. Entonces estas células nuevas no tienen ni idea, están como en kindergarten, no tienen ni idea. Entonces pasan de kindergarten, van a la escuela primaria, después se gradúan en secundaria y de pronto por allá cuando llegan a la universidad se acuerdan de que estas células generaban MS, pero no van a ser los mismos números que cuando la persona común y corriente comenzó con la enfermedad. Perfecto, muy interesante. Doctor, el Comité Asesor Médico de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple recientemente desarrolló unas recomendaciones relacionadas al uso óptimo de esta terapia, este trasplante de médula ósea en esclerosis múltiple. De acuerdo con estas recomendaciones, ¿quiénes son candidatos para este procedimiento? Es una buena pregunta. Lo que nosotros consideramos candidatos son personas generalmente que tienen menos de 10 años de la enfermedad, generalmente pacientes que están comenzando, son nuevos, menos de 50 años, y pacientes que han fallado terapias actuales que son aprobadas para esclerosis múltiple. Entonces, generalmente, esos son los candidatos óptimos. Y eso es una muy buena pregunta por lo siguiente, porque mi experiencia en los últimos 10 años, hablando con pacientes, nosotros fuimos parte de un ensayo que se llamaba HALT MS, que fue hecho aquí en Estados Unidos. El sitio donde yo trabajaba antes, Ohio State, era donde el investigador principal estaba y también era el sitio donde se hacía ese trasplante. Entonces, muchos pacientes llegaban y decían, bueno, yo tengo MS, ¿y por qué no me dan el trasplante? Entonces, nosotros tenemos que decirle cuáles son los candidatos más oportunos, que se pueden beneficiar. Entonces, hay una cantidad de ideas entre la comunidad de que el trasplante es para cualquier persona, que es la panacea. Y eso es porque generalmente los medios de comunicación han transformado esto en una cosa de mucha esperanza, pero generalmente no son muy responsables y muchos pacientes dicen, bueno, yo necesito el trasplante de stem cell, ya sea de la médula ósea o cualquier trasplante que haya alrededor, y eso es lo que yo necesito para mi enfermedad. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de las otras trasplantes, pero lo importante que quiero decir es que generalmente uno busca y pensamos que la mayor cantidad de pacientes que van a beneficiarse son pacientes que están comenzando MS, pero es bastante agresivo. Y como usted sabe, mucha gente que tiene MS y que es agresiva, eso involucra a muchos de los pacientes hispanos, muchos de los pacientes African Americans que están aquí, que generalmente tienen una enfermedad más agresiva que el tipo de pacientes caucásicos. Correcto. Doctor, Patricia nos escribió preguntando
que cómo estaría involucrado su especialista en esclerosis múltiple en su atención antes, es decir, orientándola si es un tratamiento para ella, durante y después de este trasplante de médula ósea. Eso es muy importante y yo soy parte del Comité Nacional de la Sociedad de Esclerosis Múltiple para la parte médica. Nosotros estamos trabajando fuerte en esa parte. Y es una cosa muy importante porque en los Estados Unidos en estos momentos el trasplante de médula ósea es aprobado por el FDA para ciertas indicaciones que son bastante viejas, para cáncer, etcétera, etcétera. Pero la aplicación para MS está todavía en términos de desarrollo. ¿Por qué quiero decir esto? Es importante saber que en países como la Gran Bretaña, esto es una opción que se llama Standard of Care, que significa que el paciente puede tener esto como un estándar. En Canadá es lo mismo, pero en Estados Unidos todavía necesitamos un poquito más de investigación. Hay dos tipos de cosas importantes. La Sociedad de Trasplante de Médula Ósea en Estados Unidos ha dicho que el trasplante de médula ósea para MS es considerado estándar. O sea que no se necesita más sino hacerlo. Pero la experiencia de los sitios que hacen bone marrow, que hacen trasplante de bone marrow, no hay tanta experiencia. Entonces, los médicos que se asocian con esto tienen que ser especializados, tienen que tener experiencia. Entonces, ¿cómo un paciente de esclerosis múltiple se asocia y cómo un experto de esclerosis múltiple se asocia con antes, durante y después? Bueno, primero que todo, el paciente tiene que conseguir información acerca de un doctor que tiene experiencia en trasplantes de médula ósea y que es un doctor que sabe de MS, de esclerosis múltiple. Y está involucrado en la selección del paciente, si el paciente mide los criterios. Durante el proceso, que es bastante prolongado, el doctor debe estar ahí, primero, como informar al paciente. Segundo, trabajar con el equipo del trasplante de médula ósea, porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y vamos a explicarlo en un momento. Y después, en el seguimiento del paciente. O sea que en un paciente típico, cuando nosotros hacemos el trabajo que hicimos hace muchos años, involucraba por lo menos una fase de un par de semanas tratando de educar al paciente. Después, durante, son alrededor de 5 semanas, después 3 más, son alrededor de 2 o 3 meses. Y después el seguimiento del paciente, que tiene que ser cada 2 o 4 meses. Así que esto no es como muy sencillo. Entonces, la recomendación que nosotros tenemos desde la sociedad es que el paciente primero tiene que mirar si hay sitios reputables que son con experiencia, y por eso en la sitio web hay una panel de información donde la gente puede ir y mirar si esa persona o ese centro está involucrado en esto. Y yo estoy trabajando con otras personas para asegurar que los pacientes tienen información adecuada. Excelente. Doctor, ¿qué puede decirnos, y sé que esto es una pregunta muy frecuente, acerca de la seguridad de este procedimiento? ¿Este procedimiento tiene riesgos? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Y quiénes son las personas que estarían en más riesgo si se realizan un trasplante de médula ósea? Sí, o sea, el riesgo, hay varios riesgos, pero como te digo, si hay una selección apropiada del paciente, obviamente el riesgo se concentra en el procedimiento per se. Entonces, hay riesgo y los riesgos están asociados con el tipo de régimen que se utiliza para erradicar todas las células del paciente, las células inmunes. Entonces, recordemos que primero hay que movilizar las células madres. Se
se cogen las células madres, se separan, después se matan todas las células T y las células B del paciente, que son las que producen la enfermedad, y después se ponen las células madres otra vez. Entonces, en el comienzo, esas células están completamente no entrenadas y eso genera un riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? Riesgo de infección, mortalidad asociada. Así que uno no puede coger un paciente que tiene muchas comorbilidades, que tienen hipertensión y tienen otras enfermedades. Entonces hay que ser muy juicioso en la parte esa de la selección. Pero si el régimen es bastante intenso, eso tiene asociados problemas, como son problemas de infecciones. Hay un riesgo también de que tenga la enfermedad más activa, porque cuando uno comienza a conseguir a coleccionar las células madres, tiene que usar una droga que lo que hace es producir más células madre. Y esa droga también produce que las células inmunes se conviertan, sean más activas. Entonces hay un riesgo de que cuando el paciente esté en el proceso de movilización, recuerda, primero se movilizan las células madres para capturarlas, para recogerlas, pero en ese momento también esa droga puede activar las células inmunes para producir MS. Entonces ahí el paciente hay que darle la droga que moviliza y una droga que se llama Cytoxan, que es una quimioterapia o un quimioterapéutico, que lo que hace es que disminuye el sistema inmune. Entonces hay muchos, esto es bastante delicado, es un proceso, así que no es lo mismo, no sería muy responsable decir que solamente hay que buscar un hematólogo que le haga esto, porque muchos centros no tienen idea de lo que se utilizan, de los regímenes. Como le explico, hay un régimen para coger las células, hay un régimen para matar las células, hay un régimen para poner las células en trasplante otra vez. Y ya que está hablando de esos regímenes, hablemos un poco del protocolo. ¿Es el protocolo para este tratamiento igual en todos los centros o varía dependiendo de dónde las personas se lo hagan? No. Como digo, o sea, en estos momentos estamos tratando de sugerir el trasplante en los Estados Unidos y que los pacientes busquen la mejor opción. Entonces, si vamos a países donde esto está establecido, como en Canadá en Gran Bretaña, hay diferentes protocolos. Entonces, los protocolos tienen varias drogas que se usan y tienen varias intensidades. Entonces, en estos momentos no hay un protocolo completo, estandarizado para todos los pacientes de MS, pero nosotros favorecimos que el paciente con el protocolo más adecuado es el que va a resultar en una completa destrucción de las células T y B, y ese es uno de los protocolos que se están usando en estos momentos para los ensayos clínicos que están llevando a cabo en los Estados Unidos para comparar el trasplante de médula ósea con los tipos de medicamentos que los pacientes pueden tener. Por ejemplo, si el paciente tiene un medicamento que se llama natalizumab o ocrelizumab, ahí estamos comparando si el trasplante es igual que esos tratamientos. Perfecto, doctor. Antes nos contó un poco el tiempo más o menos que dura cada fase de este tratamiento, pero para nuestra audiencia, ¿podría explicarle a las personas cómo dura, cómo es la estancia hospitalaria, cuánto tiempo tiene que estar una persona en el hospital, más o menos para que se hagan una idea de realmente cómo se traducen esas fases en lo que una persona vive mientras está hospitalizada recibiendo este trasplante? Son varias semanas porque, como te digo, o sea, cuando usted va y recoge las células, eso dura un par de semanas, y el trasplante, y además, una vez que le matan todas las células, usted tiene que estar en el hospital, no puede salir a la calle por varias semanas para, para prevenir que tenga una infección que lo va a matar, primero que todo, y para estar ahí pendiente de que
no haya ninguna complicación asociada con eso. Entonces, por lo menos yo pienso que alrededor de 8 a 12 semanas, y después de eso, el paciente depende de la convalecencia, hay más tiempo que puede durar. Entonces, es un tiempo largo. Perfecto. Y luego que se ha finalizado el tratamiento, la persona se va a su casa, ¿cómo es el seguimiento? ¿Durante cuánto tiempo se debe seguir una persona que recibió un trasplante de médula ósea? O el seguimiento, pues es de por vida, igual que el control de la esclerosis múltiple. El seguimiento, como le digo, o sea, uno se debe hacer en las alrededor de 2 semanas después de que el paciente sale, y cada 2 a 4 semanas con el neurólogo, y por lo menos por 6 meses con el hematólogo. Perfecto. Doctor, nos habló bastante un poco al principio acerca de dónde se debe realizar, pero vamos a ahondar un poco más en esto porque es importante. Paula nos escribió diciendo que ella quiere saber cómo seleccionar un lugar seguro y creíble para hacerse el trasplante, y sabemos que hay muchos lugares que no están regulados que dicen que curan a personas con esclerosis múltiple con diferentes trasplantes y procedimientos con células madre. ¿Qué puede decirnos sobre cómo escoger un lugar seguro y cuáles serían signos de alerta que una persona diría, bueno, este lugar es como que una bandera roja diciendo, este lugar no es muy confiable? Listo. Antes de responder la pregunta otra vez, para que quede claro, alrededor de 15 días para movilizar, alrededor de 3 semanas para completamente matar a las células, porque yo dije 3 meses, son 3 semanas, 3 semanas, en algunas circunstancias 4 semanas, y si tiene complicación se va largo. Ya, eso es importante para aclararlo. Entonces, la pregunta que me hace es importante por lo siguiente. Hay 2 tipos de problemas con esto de las células madres. En los Estados Unidos y en otros países, obviamente, células madres en la mayor parte de los casos es investigación, incluyendo el trasplante de médula ósea. En estos momentos en Estados Unidos hay muchos estudios que están comparando el medicamento de MS con, la, con el trasplante. Entonces, si el paciente no tiene la oportunidad de ir a un trial, un clinical trial, él debe escoger muy juiciosamente el sitio donde se vaya a hacer esto. Entonces la idea es que el trasplante de médula ósea es estándar de cuidado en los Estados Unidos. Hay muchos hospitales que lo hacen, ¿sí? Lo que es un problema son otros tipos de células madres. El único tratamiento estándar que nosotros consideramos que no tiene ningún problema, pero tiene problemas, es el de bone marrow. Entonces, en ese particular, en esa parte, en caso específico, el paciente tiene que decidir dónde mirar cuáles serían los doctores, hablar con su doctor de esclerosis múltiple. Generalmente, las personas que tienen más experiencia en esto son gente que están asociados con centros de esclerosis múltiple, right? Y hay centros de esclerosis múltiple que son aprobados para la Sociedad de Esclerosis Múltiple. Entonces, eso es una parte. Luego de eso, hay varios sitios que uno puede interrogar y mirar. En el sitio web hay unos sitios que los pacientes pueden mirar y decidir cuáles son los sitios que están acreditados para la Asociación Americana de Trasplante de Médula Ósea, y para un sitio que están acreditados para la Asociación Americana de Trasplante de Células. Entonces, esos sitios son los sitios apropiados. Entonces, en el caso de trasplante de médula ósea, ese es el trabajo. Ahora, muchos pacientes cuando van al internet encuentran que hay sitios que dicen, aquí le damos células óseas, si usted tiene un tummy tuck, le sacamos la grasa, le ponemos esto en una licuadora, sacamos las células y se las ponemos, y eso le quita el MS. Eso es diferente y eso tiene un nombre, eso se llama turismo de células madres.
porque los pacientes generalmente tienen que viajar a otros sitios, otros países, llámese afuera de Estados Unidos, Japón, etc. Entonces, ese es otro problema gigantesco donde hay clínicas que son inescrupulosas tratando de obtener dinero, le proponen al paciente este tipo de células que no sabe de dónde viene. Generalmente son células que están creciendo en los laboratorios y se los inyectan. Hay muchísimos ejemplos y nosotros tenemos un estudio que publicamos en Annals of Neurology en el 2020, donde recogemos que alrededor de 25% de pacientes que obtienen estas células madres que no son las de médula ósea, que son otras preparaciones, generalmente tienen complicaciones que son severas, incluyendo la muerte del paciente. En la mayoría de los casos, el paciente le inyectan células en la médula espinal y eso produce un tumor, ¿sí? O otro tipo de complicaciones. Así que cuando, para la audiencia, si alguien le dice a usted que van a haber una inyección de células, usted tiene que tener mucho cuidado y tiene que haber muchas preguntas acerca de lo que están tratando de hacer. Lo que nosotros estamos diciendo es que el trasplante de médula ósea es aceptado como el cuidado estándar de pacientes, pero el resto de cosas, cualquier cosa que se le diga, es completamente experimental. Una cosa importante, yo he tenido en los últimos 10 años, nosotros hemos hecho varios estudios hablando con pacientes, hablando con doctores de cómo confrontar esto. Por ejemplo, tengo una paciente ahora mismo que se va para Brasil porque ella necesita hacer un tratamiento de terapia plástico, cirugía plástica. Y entonces les proponen a ella que las células que van a coger de algún lado del cuerpo las van a hacer algún procedimiento y ponérselas otra vez y con eso le curan el esclerosis múltiple. Y generalmente eso cobran de 20 a 50 mil dólares. Así que muchos pacientes, porque ellos quieren obviamente mejorar su situación y quieren salir adelante y curar la enfermedad, entonces hacen esa inversión. Es más, mucha gente toma la decisión de hacer una página web para tener fondos para hacer el procedimiento. Así que eso es completamente diferente. No hay ninguna prueba en estos momentos que ninguno de esos tipos celulares beneficia a ningún paciente. Entonces, ¿cuáles son la bandera roja, la parte de alarma? Bueno, generalmente cuando usted pone células madres o stem cells en el sitio web, generalmente esos son websites, sitios web que son muy bonitos, son muy organizados, tienen unas fotos de gente muy felices y riéndose, y entonces dicen pacientes, buscando pacientes para esto, para problemas de rodilla, para lumbago, para problemas de dolor de cabeza, para MS, Parkinson's. Entonces, les dicen, venga y les inyectamos estos y obviamente hay testimonios de pacientes. Generalmente el paciente dice, sí, eso fue perfectamente, eso fue maravilloso, pero generalmente en el ámbito científico nosotros no aceptamos el testimonio de un paciente, no porque no creamos el paciente, sino que necesitamos bastante gente que diga lo mismo. Eso es lo que se llama un clinical trial. Así que el parte de rigor, la parte de siguiendo el proceso científico no está ahí, no está ahí por ningún lado. Ahora, muchos pacientes dicen, sí, pero es que yo tengo el derecho de tratar esos nuevos procedimientos. Sí, es cierto, pero usted tiene el derecho de tratar lo mejor que le pueda ayudar a usted. Nosotros como científicos, como clínicos, no estamos en una batalla por restringir los derechos al paciente, el contrario, pero nosotros tenemos que hacerlo protegiendo el bolsillo, la dignidad y también
la enfermedad al paciente. Yo tengo una experiencia de uno de mis pacientes que fue a Tijuana, en México. O sea, voló desde el sitio donde yo estaba hasta San Diego y cruzó el borde a Tijuana. Le inyectaron. Él no sabe qué le inyectaron. Le costó $20,000 a una persona que no tiene los medios y le dio un problema grave, le dio un problema de dolor, de inflamación, y el procedimiento duró beneficios 5 días. ¿Y tú sabes por qué? Porque le inyectaron esteroides, y los esteroides generalmente hacen que el dolor se desaparezca como magia, y el paciente quedó lo mismo, peor o peor, y bebiendo $20,000. Así que la idea no es tratar de decirle a la audiencia de que esto no es una batalla entre los derechos del paciente y lo otro. Es lo mejor. Yo siempre digo a mis pacientes, mire, yo lo trato a usted como si fuera mi hermano. Así que yo quiero lo mejor para usted. Así que si necesita más información, es más, nosotros en el paper que sacamos, traducimos los datos en 14 idiomas, que incluye el español, y ellos pueden buscarlo en el sitio web del centro, y ahí encuentran la información. Esto no es solamente la idea del doctor Imitola, es actualmente la idea de las instituciones de stem cells, de células madres, alrededor del mundo. Yo soy miembro de la Sociedad Internacional de Células Madres, así que necesito esparcir esta educación a los pacientes. Claro, lo importante es que se informen antes de tomar cualquier decisión, que busquen información confiable. Bueno, doctora, hablamos hasta ahora de las células madres del trasplante de médula ósea, pero como usted bien dijo, hay otras estrategias que se están estudiando para posiblemente tratar la esclerosis múltiple, y algunas están basadas en la remielinización. ¿Nos puede explicar un poco a nuestra audiencia qué es la remielinización? Exacto. En teoría, la teoría es la siguiente. Imagínense que usted tiene un bombillo y un cable. O sea, el bombillo es la neurona y el cable es lo que llamamos el axón. Y ese cable está rodeado de plástico, si no se electrocuta. ¿No? Entonces, ese plástico se llama mielina. ¿Sí? Entonces, cuando en esclerosis múltiple lo que pasa es que se carcome ese plástico alrededor y expone el cable. Y ese cable produce un cortocircuito, y por eso generalmente los pacientes tienen todos los síntomas. Entonces, en teoría, la idea es recuperar esa envoltura. Entonces, ¿quién produce esa envoltura? Una célula que se llama el oligodendrocito, que es una célula que es chiquita, pero parece una araña, tiene los tentáculos en todos lados. En serio, es muy pequeña, el cuerpo es pequeñito, pero los tentáculos van a todos los axones, todos los cables. Entonces, imagínense que usted, ahora que están en Halloween, imagínense un montón de arañas que están armando cables. Entonces, esa célula se quiere reemplazar. Nosotros sabemos que esa célula muere en esclerosis múltiple. Entonces, la idea es que uno tiene que reemplazar la célula. Entonces, en animales es maravilloso. Es maravilloso porque nosotros hemos mostrado, y mucha gente en Europa, en Estados Unidos, en Japón, que eso es posible, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos estrategias? Una estrategia es la siguiente. Bueno, si nosotros no inyectamos células, podemos decirle a las células que usted tiene todavía, a estas células madres que usted tiene, que son muy poquitas, que se activen, que se pongan las pilas, como dicen allá en Colombia, y se pongan a armar, a reactivarse. Esa es una idea. Entonces, eso se llama células endógenas al paciente, ¿sí? Y la otra es reemplazarlas con células de afuera. Entonces, en estos momentos estamos trabajando muy fuerte y en muchos ensayos tratando, eso se llama reparación, regeneración, ¿sí? Eso es una cosa. Pero lo que hemos aprendido en los últimos 15 años es que generalmente las células que nosotros consideramos madres del sistema nervioso
ellas no llegan y se convierten en arañas, no se convierten en esas células. Lo que hacen es que ellas llegan y dicen, bueno, yo no me puedo convertir en oligodendrocito, en arañita, pero te puedo dar nutrición. Entonces van, y esa célula nueva, la célula madre, le da nutrición a las células que están ahí. Y lo otro que hacen es que las células llegan y dicen, bueno, yo también puedo calmar a estas células T que vienen y tratan de dañar. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido es que las células de madres de afuera en animales no reemplazan, lo que hacen es proteger y dar nutrición a las células que están ahí. Las células endógenas reciben esa nutrición y entonces comienzan el proceso de reparo. De ahí, de un animal, de un ratón, de una rata, a un humano hay, es un golfo de México para encontrar eso. Entonces, la idea es seguir trabajando y hay varios ensayos inyectando células madres en la parte de atrás que han sido fundados por la sociedad para mirar si hay algún cambio. Hay células que son derivadas del mesénquima y son otras células derivadas son como más neuronas derivadas de mesénquima, ¿sí? Entonces, hay un estudio que fue recientemente publicado en el ECTRIMS, que es un gran científico, un evento científico de Europa en MS, donde hay algunos datos positivos. Pero generalmente todas estas cosas son experimentales y estamos tratando de entender. Una de las cosas más importantes es esta, y es importante para la audiencia que sepa, ¿no? Que en vez de esperar a que el daño se establezca y que tú necesites remineralización, lo mejor es atacar la enfermedad al principio. Yo siempre le digo a los pacientes lo siguiente, mire, imagínense que usted está cocinando y tiene un incendio pequeñito porque puso mucha grasa y se prendió. Entonces, usted tiene dos opciones. Usted apaga el fuego y quita el sartén o espera que toda la casa se incendie y entonces llama a los bomberos. ¿Cuál prefiere? Entonces, toda la gente me va a decir, no, o sea, yo digo, hago la primera. Entonces, lo que estoy tratando de decir aquí es que generalmente no hay ninguna razón por la cual uno tiene que esperar a que todas las capacidades de remineralización del cerebro se quite para comenzar a tratar al paciente inmediatamente. Entonces, el mensaje es, mientras que nosotros encontramos esa llave, ese key para activar a las células madres endógenas o coger mejores trasplantes, uno tiene que comenzar y tratar la enfermedad muy temprana. Un punto final. Si no tenemos, por lo menos en el futuro, unas células madres que nosotros queremos trasplantar, la pregunta del $1.000.000 es cuántas lesiones vamos a trasplantar, dónde vamos a trasplantar y cuáles son los efectos secundarios del trasplante. Hay muchos investigadores que han demostrado que las células humanas, cuando ustedes las ponen en el ambiente de inflamación o en el ambiente de daño, muchas de esas células no paran de crecer. Entonces, ¿en qué se convierten? En un tumor. Nadie quiere tener un tumor en la espalda producido por un trasplante de células. Entonces, esta es la parte donde la investigación es bastante activa, donde nuestro laboratorio, otros laboratorios aquí en Yukon, en otros sitios, están trabajando muy intensamente. Pero al final es experimental. Bueno, doctor, gracias por tanta información tan clara y tan didáctica. ¿Qué diría usted a nuestros participantes que son los 3 aprendizajes que deben llevarse de nuestra conversación del día de hoy? O sea, lo primero, lo más importante siempre es, como yo siempre he dicho en todas estas charlas, es en este momento lo más importante es diagnosticar temprano la enfermedad, evitar los factores de riesgo de la enfermedad, específicamente en nuestros hispanos, como son fumar, un poquito gordito, la gordura no ayuda, ¿sí? Y generalmente la gordura en los adolescentes, ¿ya? Eso no ayuda al paciente para los riesgos de MS.
en el momento que usted tenga algún síntoma de esclerosis múltiple, si usted tiene una familiar con esclerosis múltiple, obviamente es más importante, pero si usted tiene problemas de la visión, que no ve, que está completamente ciego, si usted tiene problemas con la visión de que de doble o que no puede caminar, inmediatamente tiene que ir a una emergencia. Eso es importante. Yo no puedo terminar esa charla sin hablar de eso. Segundo, y si usted tiene alguna idea o pregunta, trabaje con la Sociedad de Esclerosis Múltiple, haga parte de la Sociedad de Esclerosis Múltiple. Hay muchos voluntarios, mucha gente que ayuda. Eso es importante porque si generalmente los pacientes afroamericanos o pacientes latinos no entienden, no pueden tener el cuidado, entonces hay que preguntar a un experto y los expertos son la gente de la sociedad. Con respecto a la charla de hoy, lo más importante es que si hay un paciente que piensa que no está siendo tratado bien, que está teniendo enfermedad a pesar de que está en un buen medicamento, obviamente ese paciente puede ser considerado un candidato y enseguida lo que hay que hacer es ir a la sociedad, al website de la sociedad para buscar los mejores sitios asociados con el trasplante de médula ósea y hablar con una persona que esté dedicada a trabajar con pacientes que están requiriendo ese tipo de trasplantes. Finalmente, cuando vean un sitio web que sea muy simpático, muy bonito, con muchas fotos y muchos testimonios de pacientes, pilas, como dicen en Colombia. Tiene que ser muy inteligente, preguntar y preguntarle no solamente a esas personas, sino preguntarle a un doctor que tiene la experiencia y si finalmente no tiene ayuda, pues que me llamen. Correcto, perfecto. Doctor, tenemos tiempo para algunas preguntitas de la audiencia que nos hicieron antes de cuando se registraron. Por ejemplo, Noah escribió preguntando si el trasplante de médula ósea podría mejorar sus síntomas de esclerosis múltiple. Sí, la pregunta es importante por lo siguiente, porque generalmente como doctor de esclerosis múltiple, la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad severa o que han acumulado mucho daño tienen muchos síntomas, ¿sí? Entonces, en ese paciente que ya tiene mucho daño, como le digo anteriormente, probablemente no va a ser bastante eficaz, ¿sí? Si el paciente es joven y el paciente tiene mayor enfermedad, probablemente si se erradica la enfermedad, por supuesto, el paciente va a tener una mejor evolución de la enfermedad. Lo que hay que recordar, y muchos pacientes saben porque yo se los explico, es que cada paciente con MS es un mundo aparte, en el sentido de la trayectoria de la enfermedad. Así que muchos pacientes dicen, no, es que he ido stem cells porque es que mis síntomas me están matando, la fatiga, la espasticidad. Generalmente eso no va a curar esa parte, pero si el paciente es joven y se hace ese tratamiento al momento adecuado, obviamente uno va a erradicar la enfermedad y por supuesto los síntomas. Perfecto. Karina escribió diciendo si la actividad de la enfermedad de esclerosis múltiple puede regresar después de un trasplante de médula ósea. Claro, esa es una excelente pregunta. Los datos que nosotros acumulamos en el estudio HALT y en otros estudios que están alrededor del mundo sugieren que el paciente puede tener un tiempo de remisión que puede ser de 3, 4, 5 años, 6 años, dependiendo del paciente, dependiendo de la enfermedad. Pero como le expliqué otra vez, estas células son completamente, no tienen entrenamiento, son como bebés. Imagínense que, vamos a poner un ejemplo, chistoso, pero es cierto. Imagínense que usted va a correr 100 metros 100 metros planos en los Olímpicos y pone un bebé de 2 años ahí comparado con un experto. O sea, el experto son las células T que son maduras, entrenadas para producir la enfermedad y estas son las células que apenas comienzan a tener esa experiencia. Si usted deja esos bebés de 2 años crecer,
obviamente va a aprender en algún momento, pero no inmediatamente. Así que el paciente va a tener un episodio de remisión que va a durar mucho tiempo, y ese es uno de los ímpetus para tratar de comparar las células madres con los tratamientos comunes, con el BEAT-MS trial, para saber si son comparables. Si son comparables, eso va a ser importante. ¿Por qué? Porque ahora mismo entonces vamos a decir que va a ser igual ponerlo un paciente en ocrelizumab que poner un paciente en trasplantes. Es más, sale barato a largo plazo. Sale más barato. Claro. Doctor, Beatriz escribió y ella dice, recientemente fue diagnosticada con esclerosis múltiple remitente recurrente y ella dice que no ha respondido a las terapias modificadoras de la enfermedad y sigue teniendo recaídas. Ella se pregunta si este trasplante de médula ósea sería una opción para ella. Sí, es una opción, pero lo importante, y es una cosa importante, yo trato mucho de decirle, instruir a los pacientes. Muchas veces pacientes dicen, no, estoy en recaída, pero generalmente son los síntomas. Generalmente hay una cosa importante, síntomas en esclerosis múltiple no están completamente relacionados con lo que pasa en el cerebro. Generalmente son dos cosas distintas, porque yo hablo de síntomas como las cicatrices de esclerosis múltiple, más que la actividad de la enfermedad. Obviamente, como todo el paciente que me conoce sabe, si usted tiene un nuevo síntoma neurológico que dura más de 2 días o 24 horas sin tener fiebre o una infección del tracto urinario, eso es un relapso. Si está demostrado que el paciente tiene muchas relapses y que están asociadas con enfermedad en el cerebro, con daño y con lesiones que están activas, ese paciente se puede considerar como de un paciente de mejor criterio. Entonces uno tiene que ser cuidadoso porque generalmente uno dice, no, porque es que mi enfermedad, mire, yo estoy en ese tratamiento y todavía me duelen las piernas. Pero entonces yo le explico al paciente, bueno, pero es que ese medicamento no es para las piernas. El medicamento es para parar el incendio que tiene en la cabeza, para que sea más claro. O sea, la mayoría de lo que llamamos DMT, la que son tratamiento modificador de la enfermedad, son para apagar la inflamación, el incendio encima de la cabeza del paciente, y generalmente son buenos. O sea, eso ahí pero el paciente puede seguir con síntomas porque generalmente el daño está hecho. Entonces, es importante saber un poquito más de detalles, pero generalmente si el paciente muestra enfermedad activa, que no, a pesar de tener un buen tratamiento, sigue, esos pacientes pueden ser candidatos. Perfecto, doctor. Escuchamos, y creo que esta es la última pregunta, a Frank, que nos dice si el trasplante de médula ósea es un procedimiento que se hace una sola vez o si se lo podría hacer varias veces. No, es una buena pregunta y gracias por esa pregunta. El trasplante de médula ósea es una vez y ya. No es porque generalmente eh, con, eh, tiene riesgos, como lo hablamos, tiene días y semanas de hospitalización, seguimientos y costo. Generalmente se está establecido que generalmente puede costar todo el paquete $100,000, $150,000, pero a largo plazo, si usted tiene 4 años, 3 años, 4 años, 5 años de remisión, obviamente eso mejor que el tratamiento contemporáneo. El tratamiento modificador. Bueno, doctor, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una conversación muy interesante y muy educativa. Y antes de irnos, quisiera compartir algunos recursos importantes con nuestra audiencia. Es importante que se conecten con los navegantes para esclerosis múltiple. Pueden llamar al número que ven en pantalla. La opción número 3 es para navegantes que hablan español. Igualmente pueden contactarnos por el email y por la página web de la sociedad a través del chat. Asimismo, conéctense con la sociedad a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Yo sigo al doctor en LinkedIn, así que pone información muy interesante si lo quieren buscar ahí. Perdón, en Twitter tiene información muy interesante. Y bueno, doctor, como le dije, muchísimas gracias por su tiempo, por siempre compartir sus conocimientos y apoyar a la población hispana con esclerosis múltiple. Y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy.
Antes de irnos, por favor, completen una encuesta que dura un solo minuto. Nos darán información importante de los temas que quieren escuchar en programas en el futuro. Gracias, doctor, y buenas noches para todos. Gracias. A usted, que esté bien.